Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a TVElvenezolano.com. Desde Caracas, Venezuela, les saluda Yalix Hernández. Conoceremos qué es noticia a través de los portales web y sus titulares. Vemos El Nacional, principal nota relacionada con el referéndum revocatorio. Rector Rondón dice máquinas propuestas por la Junta Electoral son insuficientes. El representante del CNE señaló que la distribución de las captahuellas debe ser estratégica para facilitarse el proceso a los electores que participarán en la etapa del 20%. Se espera el pronunciamiento el día de hoy, sin embargo, comenzaban las reuniones este lunes. Otras notas: Capriles, con lo gastado en la EMNOAL, se hubiese alimentado a todos los niños por 6 meses. Se habla de la cumbre del derroche y el gobernador de Miranda expresó que los niños sufren de hambruna, mientras que el presidente Nicolás Maduro derrocha los recursos del país. Capriles dice hoy debían iniciar las clases en todo el país, sin embargo, este arranque fue pospuesto. Transportistas marcharon hasta el Ministerio de Interior para protestar por la inseguridad. Los trabajadores piden que se inicien las mesas de trabajo que prometieron hace 2 meses. Protestaron en Mariche por la inseguridad. Y leemos también en cuanto al referéndum revocatorio: Enrique Capriles, rectoras violan la Constitución con su silencio. El gobernador del estado Miranda se pronunció a través de Twitter para exigir la fecha definitiva de la recolección del 20% de las firmas y los procedimientos necesarios para realizar el referéndum revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro. Leemos también: Chuo Torrealba, CNE planea aprobar normas que obstaculicen recolección del 20%. Tenemos el Universal, precisamente tenemos aquí al rector Rondón. Dice CNE debatirá hoy sobre las condiciones y número de máquinas para el 20%. Sacamos cuenta, la toma de Caracas fue el 1 de septiembre, sin embargo hoy estamos a 18 y no ha pasado absolutamente nada. Venezuela y Aruba formalizan creación de Cámara Binacional, 19 de septiembre. Aclaramos por acá: detenido fiscal de la SUNDE por presunta extorsión. A la derecha exportan 800 toneladas de camarones por $2 millones. En sucesos, asesinan a mujer embarazada y a 3 hombres en tiroteo en Los Teques. A la derecha, 4 mujeres asesinadas en una semana en Caracas. Mueren 2 niñas en incendio en Carabobo. Revisamos otros portales. Unión Radio, como ven, es noticia. Rondón: el número de máquinas debe ser suficiente para este proceso que se llevará a cabo, y este ha sido el único vocero del CNE que ha dado la cara. Otras informaciones en internacionales: a la derecha vemos a Trump, dice pide extremar revisión de inmigrantes y Clinton evita el miedo. Vemos a la izquierda: canciller representará a Ecuador en la Asamblea General de la ONU. Hillary Clinton: trabajaremos para que no vuelvan a ocurrir nuevos atentados, en referencia a lo ocurrido en Nueva York. Avanzamos con Globovisión. El principal rector, uno del CNE, Rondón, el rector Luis Emilio Rondón, dice CNE discutirá hoy los aspectos esenciales sobre el revocatorio. Leemos algo más: indicó que el artículo 72 de la Constitución es muy claro sobre la circunscripción nacional de Estado, y además recordó que en el año 2004 se realizó la recolección del 20% en todo el país y no por entidad. Vemos también en la gráfica Vladimir Villegas, el comentario de Vladimir: los caminos del diálogo, los esfuerzos concretos no nacen de las primeras páginas de los diarios, de las emisiones estelares de noticieros radiales o televisivos, sino de un trabajo que la mayoría de las veces se hace de bajo perfil, pero apuesta al diálogo. También vemos por acá en sucesos: escuchen esto, secuestraron y atracaron a los jugadores de Trujillanos Fútbol Club. Se conoció que el equipo fue abordado por 6 sujetos fuertemente armados en el sector Boca de Uchira, en el estado Anzoátegui, quienes subieron a la unidad donde se trasladaban y los despojaron de sus pertenencias. En cuanto a Estados Unidos, en internacionales, leemos: capturó al sospechoso de las explosiones en Nueva York y Nueva Jersey. Durante una conferencia, el presidente Barack Obama afirmó que los hechos de Nueva York y Minnesota, donde 8 personas fueron apuñaladas por un sujeto que invocó a Alá, no guardan relación. Avanzamos con el impulso. Vemos por acá al gobernador del estado Miranda, precisamente haciendo referencia al referéndum revocatorio. Dice Capriles: si el CNE no se pronuncia hoy, anunciaremos las acciones a tomar. Mercosur reitera que negociará con la Unión Europea sin Venezuela.
Leemos, dice, el Mercosur le recordó el domingo a la Unión Europea que cumplirá el compromiso de negociar acuerdos comerciales en Bruselas del 10 al 14 de octubre, según indicó en un comunicado firmado por los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La conducción diplomática del bloque aduanero regional está a cargo de los 4 países tras desconocer a Venezuela como presidente temporal del organismo debido, presuntamente, al incumplimiento de parte del país caribeño, es decir, de Venezuela, de requisitos ineludibles para convertirse en socio pleno. Avanzamos con el tiempo. Principal información relacionada con la producción. Aquí Anzoátegui produce solo 20% de las reses para su consumo. El presidente de la Asociación de Ganaderos de la zona sur del estado, Mauro Barrios, aseguró que la producción en la entidad no alcanza a los 300.000 vacunos. Otras notas: a Maduro debería preocuparle ser recordado por una dieta. Susana Rafali dijo que lo único positivo del mal chiste del presidente es que reconoció la crisis alimentaria. Ahora también como decimos en el lenguaje popular, para escurrir el bulto se le ha dicho que la dieta es de Mendoza y no de Maduro. Susana Rafali, especialista en nutrición en situaciones de emergencia, observa que ahí se están vulnerando 3 aspectos fundamentales para la seguridad alimentaria, un trabajo bien interesante. Y leemos, 3 sujetos fueron abatidos en la capital del municipio, McGregor. El jefe del CCP de Anaco informó sobre el suceso. Un trío de hombres que aún no han sido identificados murieron ayer en El Chaparro. El primero cayó a las 4 de la mañana en un presunto enfrentamiento entre bandas delictivas. Tenemos panorama, vemos por acá a Vladimir Villegas, la reflexión de Vladimir Villegas: el diálogo es la mejor inversión por Venezuela. Vamos a escuchar sus palabras. El diálogo sigue sin concretarse y cada día parecen surgir obstáculos que lo alejan como posibilidad de abrir la puerta a soluciones democráticas enmarcadas en el espíritu de la Carta Magna. Uno de esos obstáculos es el empeño por criminalizar el hecho de que voceros de gobierno y oposición tengan contactos en torno al tema. Los caminos del diálogo, los esfuerzos concretos, no nacen de las primeras páginas, de los diarios o de las emisiones estelares de los noticieros radiales o televisivos, sino de un trabajo que la mayoría de las veces se hace de bajo perfil. Pregunten a la FARC y al gobierno de Colombia si la reserva los ayudó o no en su intento por la paz. Pregunten a Obama y a Raúl Castro si lo que fue la principal noticia de política internacional de los últimos tiempos en el hemisferio se construyó llamando a las redacciones de las principales agencias de noticias del mundo o a punta de tuitear. El Papa, fiel a la tradición religiosa de saber guardar secretos, fue el buen oficiante en la recomposición de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Ahora el Vaticano pudiera ser el factor que salve del barranco al esfuerzo por un diálogo creíble y productivo, pero hay que bajarle 2 a la perversa tendencia a acusar de traidor y vendido al enemigo a quien pretenda construir esos puentes. Hoy son más los útiles para Venezuela los puentes del entendimiento que las barricadas del odio y la confrontación irracional. El diálogo es el camino más difícil porque requiere de dar señales que nos cuesta ofrecer. La intransigencia cierra esas puertas, pero debe ser vencida. El gobierno tiene la responsabilidad, la primera responsabilidad, de crear condiciones, de evitar, por ejemplo, el camino represivo, y la oposición no puede dejarse llevar por extorsiones de ninguna naturaleza, destinadas a confundir diálogo con rendición o con traición. Estamos ante una hora muy delicada. No dejaremos de insistir en que hay que sentarse, cerrarle el camino a la irracionalidad, promover la negociación política, porque esa es la mejor inversión que podemos hacer por Venezuela. Bien, como lo ven, apunta al diálogo, apuesta al diálogo y hablan de la negociación política, un diálogo pero que sea real, así lo dice Vladimir Villegas. Y seguimos en este portal revisando otras notas. Ministro Molina, cualquier aumento del pasaje fuera de la Gaceta Oficial es ilegal y ya se habla de 60 bolívares que estarían cobrando los transportistas y en una próxima ajuste, en una próxima revisión estarían hablando de 80 bolívares y para diciembre 100 bolívares. Sin embargo, el ministro dice que no es legal. A la derecha, rector Rondón, el revocatorio del presidente Chávez correspondió a una circunscripción nacional. Viceministra de Investigación Penal, Plan Desarme, ha registrado casi 20.000 armas inutilizadas en 2016. Vemos también detenido sospechoso de explosiones en Nueva York y Nueva Jersey, hablando de internacionales. Reuters dice bonos de PDVSA caen tras publicación de condiciones de canje y se habla de una forma espontánea de hacer el canje de los bonos. Sin embargo, los expertos han dicho que es una situación bien complicada porque es como correr la arruga y por supuesto mucha gente no cree en que más adelante se pueda respaldar ese canje.
Avanzamos con Correo del Caroní. Principal información, como lo ven por acá, demoras injustificadas del CNE mantiene a todo un país en suspenso. 1 de septiembre fue la toma de Caracas y estamos a esta fecha y no tenemos respuesta. El Observatorio Electoral venezolano afirma que la dilatoria del ente comicial para anunciar la fecha para la recolección del 20% de las huellas requeridas para activar el referendo revocatorio pone en duda la imparcialidad del poder electoral. Otras notas, vemos por acá, el hambre sigue siendo la primera causa de las protestas en Venezuela. Hablan de 4.725 protestas. Dice, el hambre sigue siendo la primera causa de las protestas en Venezuela. El Observatorio Venezolano Conflictividad Social registró 139 manifestaciones de calle por escasez y desabastecimiento de alimentos. En el año van 4.725 protestas. Hablando de hambre, a la derecha, acostándose con hambre. La encuesta realizada por el grupo More Consulting no solo reconfirma la alarmante situación de crisis humanitaria que atraviesa el país por escasez de alimentos y medicinas. A la derecha, seguimos hablando de hambre y de delincuencia también, pero relacionada con alimentos. Saquean gandola cargada de arroz y azúcar de Brasil en la autopista San Félix Upata. El chofer contó que quedó accidentado en un tramo sin luz de la vía. Luego del peaje, un par de motorizados se acercó y minutos después, una muchedumbre empezó a robar. Eso es lo que está pasando en el país. En cuanto a sucesos, consiguen cuerpos de padre e hija ahogados en el río Orinoco. A la derecha, familiares exigen justicia en caso de taxista asesinado por presunto escolta de Rangel Gómez. Y otra gráfica, otra información, privan de libertad a los 5 involucrados en intento de robo de avioneta en Tumeremo. El carabobeño, vemos en la gráfica Lilian Tintori y habla de la situación de su esposo recluido en Ramo Verde. Lilian Tintori a Leopoldo López le hacen 10 requisas diarias en prisión. Dice que no le permiten ni prender una vela, que lo desnudan constantemente. Otras informaciones en Soscarano, decimos al CNE, cumplan con su trabajo. También leemos por acá, CNE de Valencia, tomada desde el domingo por efectivos militares. A la derecha, Francisco Castro, sí puede haber referéndum revocatorio este año. Vemos por acá otras notas. Defensa de John Goycochea exige anular proceso en su contra. Entre otras informaciones, asesinos de escolta de ministro de Educación abatidos por la Policía Nacional Bolivariana. Y con esta nota de suceso hacemos la primera pausa en tvelvenezolano.com desde Caracas, Venezuela. Seguimos en tvelvenezolano.com desde Caracas, Venezuela, otros portales, otras informaciones. Efecto Cocuyo. CNE está a tiempo para evitar mancharse las manos de sangre. Está relacionado con el referéndum revocatorio y con los señalamientos que debe hacer en las próximas horas. Vemos por acá precio de útiles escolares. Para empezar, las clases asciende a bolívares 100.000. El aumento de precios sobrepasa el 150% en algunos artículos. Hablan del pintadedos, por ejemplo, que pasó de costar de bolívares 266 a bolívares 710. Ni hablar de los textos escolares. A la derecha, Maduro suscribe compromiso de Margarita para democratizar las Naciones Unidas. El jefe del Estado volvió a rechazar la arremetida global que asegura se emprende contra Venezuela. Otras notas, en 17 días se han producido 163 arrestos políticos, contabiliza Foro Penal. A la derecha, ¿quién le teme a la fusión Bayer-Monsanto? Entre otras informaciones que trae este portal el día de hoy. Y tenemos por acá, Carabota Digital, principal información relacionada con Lilian Tintori y Leopoldo López. Dice, reitera aislamiento de López en Ramo Verde, le hacen 10 requisas diarias, por lo que se ha comunicado a través de los portales, a través de las redes sociales, con el defensor del pueblo, Tarek William Saad, también con la Fiscalía General de la República, señalando lo que sucede allí adentro.
Otras informaciones: Capriles a Maduro, su llamado a diálogo es una farsa. Vemos también el rector Rondón, recordó, revocatorio de Chávez se hizo en una circunscripción. Y Chuo Torrealba, CNE debería anunciar condiciones para el 20% este lunes. Unidad advierte al CNE que está a tiempo de evitar mancharse las manos de sangre, así abría este portal. Ricardo Molina negó aumento del pasaje urbano a bolívares 60. En cuanto a la falsa gaceta oficial que circula sobre el reclutamiento forzoso, lo ven allí, se decía que las personas debían cumplir con la reserva militar y otros señalamientos, que iba a ser forzoso y por supuesto también en un lenguaje que no va con este tipo de textos. Avanzamos con Prodavici. Este portal dice: ¿por qué negociar un derecho? Por Luis Vicente León, ¿por qué negociar un derecho? Leemos en la pancarta: ¿quién dijo que oposición es antónimo de revolución? Hoy, 19 de septiembre de 2016, estas son las 5 noticias imprescindibles del día. Vemos para acá: para la MUD, cumbre de los no alineados fue un fracaso. La Mesa de la Unidad Democrática aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro fracasó con la organización de la 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados, la cual concluyó este domingo en la isla de Margarita con la asistencia de apenas 15 presidentes y de unas pocas decenas de delegaciones de un total de 120 países miembros. La llamada cumbre, como les decíamos, la cumbre del derroche, constituyó un fracaso estrepitoso del régimen presidido por Nicolás Maduro, señaló la MUD, en cuya opinión lo ocurrido es muestra del aislamiento internacional que vive Venezuela bajo la presidencia de Maduro. Tenemos el estímulo, principal información: mi firma sí vale y la voy a hacer respetar, relacionado también con el referéndum revocatorio. CNE aprieta las tuercas para que la MUD pueda lograr el 20% de las firmas. Primero Justicia denuncia detención de 3 audiovisualistas por hacer videos para el partido. Primero Justicia informó que los ciudadanos Marco Trejo, César Cuellar y James Mattison están detenidos por unos videos encargados por el partido que fueron transmitidos el jueves pasado a favor del referéndum revocatorio 2016. Persecución política. 2 delincuentes a la derecha muertos deja robo frustrado en Quinta de Sant'Eduigis. Polisucre aseguró que los efectivos se vieron en la necesidad de repeler la acción de los antisociales, quienes resultaron abatidos. Otras notas, como lo ven, esto de la gandola es noticia. Saquean gandola repleta de arroz y azúcar brasileña que iba a Guatire. Y a la derecha, en internacionales, en espectáculos, Juego de Tronos y el auge de la violencia en la televisión. Avanzamos con Aporrea, vemos a Nicolás Maduro en la gráfica. Presidente Maduro, es el tiempo de los pueblos del sur. Otras notas: declaración de Margarita recoge lucha histórica de los pueblos del sur. Entre otras notas, Interlaces aumenta el optimismo entre los venezolanos, cuando vemos a cada vez más desesperados y más desesperanzados a los venezolanos. Tenemos por acá las noticias más leídas en las 24 horas. Timoteo Zambrano denuncia que fue amenazado de muerte por sus propios compañeros opositores. División en la MUD. Vemos también CELAC propone crear una agencia regional laboral para unificar salarios. Y allí vemos en la gráfica el presidente Rafael Correa recorrió en bicicleta playas de Margarita. Estaba en la cumbre, pero aprovechó para hacer un poco de ejercicio. Privados de libertad a la izquierda, una teniente de la aviación, 3 colombianos y un brasilero por pretender llevarse aeronave de Tumeremo. BBC Mundo, vemos por acá a Hillary Clinton, Donald Trump siguen siendo noticia. Los multimillonarios que apoyan a Hillary Clinton y Donald Trump en la campaña electoral de Estados Unidos. Y ven por acá, entre los titulares: ser rico no solo es una cuestión de dinero, sino también de poder e influencia. Dice: por eso muchos hombres y mujeres de negocios en Estados Unidos no temen tomar posiciones y poner parte de su fortuna a disposición de los candidatos a las elecciones presidenciales. Apuestan a uno o a otro, ¿quién ganará? La arrolladora victoria del partido de Vladimir Putin en las elecciones parlamentarias menos concurridas en la historia de Rusia. Y vemos por acá: las autoridades rusas se esforzaron para lograr que no hubiera problemas en las urnas este año. Sin embargo, vemos por acá, pocos recuerdan una apatía más grande que la que se vio este domingo en el país, con una participación electoral que ha sido descrita como la más baja en la historia moderna de Rusia, 47.8%. Y tenemos por acá CNN hablando del proceso de paz de Colombia. No habrá desmovilización sin amnistía, lo dice Márquez. El jefe negociador de la FARC, Iván Márquez, habló en exclusiva con CNN en español y respondió algunas de las interrogantes que más preocupan a los colombianos a apenas días de la firma del acuerdo del fin del conflicto entre la guerrilla y el gobierno, de la votación y del plebiscito. Otras informaciones vemos allí en la gráfica principal.
al presidente Maduro y a algunos mandatarios. Dice: Venezuela clausura cumbre de los países no alineados entre críticas por la baja asistencia. Con la firma de una declaración de 11 puntos en medio de críticas de la oposición, fue clausurada este domingo la cumbre del Movimiento de Países No Alineados, desarrollada desde el 13 de septiembre en la isla de Margarita, Venezuela. Y hablan allí de algunos acuerdos que se lograron, como también estamos revisando finalizar el bloqueo a Cuba, hallar soluciones para el pueblo palestino. Son algunos de los objetivos incluidos en esos 11 puntos suscritos en la llamada Declaración de Margarita. Tenemos con Zapata, este portal nos trae interesante trabajo de la MUP y el revocatorio. Dice: la MUP se embarcó en el revocatorio y debe llevar el proceso hasta las últimas consecuencias. Leemos un poco más. Dice: un alto dirigente de la MUP ya dijo en privado lo que piensan en la cúpula opositora sobre la celebración del referéndum revocatorio para 2016, pero a pesar de ello, la carta que debe seguir jugándose es la de propiciar el referéndum revocatorio. Un proceso de recolección del 20% se avecina, hay que presionar por condiciones, dice también, y los resultados de la recolección del 20% son determinantes. Otros trabajos relacionados con las bolsas de abastecimiento, los comités locales de abastecimiento popular. El gobierno refuerza los CLAP como estructuras de control. No hablan de la situación económica nada más, sino de una situación política. Dice: el despliegue del gobierno de cara a la etapa final del año incluye el reforzamiento de uno de los brazos políticos, los CLAP. No son solo una estructura de distribución de alimentos, este tejido extendido por el PSV tiene un rol político que jugar en la neutralización de las protestas populares, en la vigilancia revolucionaria y en la movilización de calle cuando el gobierno lo demande, así como en la organización partidista a la hora de un evento electoral. Una bolsa de comida, usted se calla, usted no dice nada, es lo que trae este trabajo del día de hoy. También hablan del canje de deuda de PDVSA, que intervienen firmas que no son de primera línea. Vemos por acá al presidente Nicolás Maduro: la economía venezolana funciona peor que las de Etiopía, Tanzania y Madagascar. Este trabajo dice: mientras el presidente Maduro se divierte gastando millones de dólares en una cumbre que nadie sabe exactamente para qué sirve en cuestiones de competitividad global, Venezuela solamente puede decir que supera a Sierra Leona y Malawi, ocupando el puesto 132 de 140 países. El índice de innovación es peor, apenas superamos a economías como las de Burkina Faso y Yemen, en el puesto 120 de 128 países evaluados. Leemos un poco de este trabajo. Dice: los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro están saliendo demasiado costosos a todo nivel. El primero sembró la desgracia y el segundo recogió la cosecha y la multiplicó. Hasta la producción petrolera viene en caída libre y las cuentas de PDVSA no resisten el más mínimo de los análisis. Sin embargo, el gobierno apuesta a la subida de los precios del petróleo, a la Organización de los Países Petroleros, y bueno, esto parece que está lejos según los expertos. Tenemos un video a la despedida del diputado Richard Blanco hablando del referéndum revocatorio. Vamos a escucharlo. Esa cúpula del gobierno del presidente Nicolás Maduro le ha hecho mucho daño a los venezolanos y ellos tendrán que resistir hasta lo último para precisamente hacer que este grupo de venezolanos que mayoritariamente estamos solicitando el referéndum revocatorio nos sintamos desprotegidos, nos sintamos incómodos por todos los eventos que a veces también hemos podido nosotros lamentablemente detectar en los últimos años. El pasado 6 de diciembre es bueno recordar que se nos decía que nosotros no íbamos a ganar la Asamblea Nacional y la ganamos con 112 diputados. Se nos decía, por ejemplo, que el 6 de diciembre iban a haber muertos, que iban a haber heridos, y no hubo ni un solo rajuñado. Lo que sí hicimos fue ganar los sectores populares de Venezuela, y por eso sacamos la mayoría de los parlamentarios en la Asamblea Nacional. El 1 de septiembre, por dar una fecha más reciente, se nos decía que aquí nosotros nos íbamos a conseguir en Caracas y que iban a haber matanzas, que, bueno, esto iba a ser una situación de desespero para el pueblo de Venezuela, porque aquí lo que se venía era tumbar al gobierno, y resulta ser de que no ocurrió absolutamente nada. El pueblo se movilizó pacíficamente a la ciudad de Caracas para exigirle al Consejo Nacional Electoral que nosotros pudiéramos tener una fecha para el revocatorio de presidencia. Y seguimos esperando el pronunciamiento, por cierto, del CNE sobre el referéndum revocatorio. Está dado supuestamente para las próximas horas, el pueblo está atento a eso. Nos despedimos, somos TV elvenezolano.com desde Caracas, Venezuela. Sentimos la noticia, les acompañó Yalix Hernández.